Pinturas Glidden, tu fuente de inspiración para la elección de tus colores, porque es la de mayor calidad y rendimiento. Presenta. Hola, hola, bienvenidos al programa El Ingeniero Revela. Esto es El Poder del Conocimiento, la más importante escuela en Bolsa de Valores desde el año 2003, 20 años ya. Por primera vez para toda Latinoamérica, el Caribe y el mundo, un programa en Bolsa de Valores. Vendrán más, muchos más, pero este es el primero y pionero. Miren, el presidente de la República el pasado 27 de febrero dio su rendición de cuentas y hubieron muchos temas importantes, lo cual nosotros entendemos que fue un discurso muy factible y muy buen discurso en términos generales, con muchos datos, porque el presidente se maneja con muchos datos. Pero hubo algo muy importante que llamó la atención, que fue el Pollo Index, que el presidente hizo una analogía de unos economistas jóvenes que diseñaron eso y que le llamaron Pollo Index, y que los medios de comunicación, muchos, no digo todos, muchos medios de comunicación y comunicadores, incluyendo aspirantes, han ridiculizado al presidente con el Pollo Index. Pero nosotros hemos dicho aquí muchas veces que la ignorancia es criminal. Nosotros trajimos hoy la verdad porque nosotros respondemos a esta bandera. No tenemos bandería política, ni respondemos al gobierno, ni a la oposición, ni a nadie. El objetivo de este programa es decir la verdad. Y es lamentable cuando quisieron ridiculizar al presidente con el Pollo Index, y parece ser que los ridículos son ellos. Todos esos temas los vamos a tratar a profundidad. Vamos a ver si es el presidente el ridículo con el Pollo Index o son aquellos que cuestionan el Pollo Index y que por ignorancia no saben que esa analogía que hizo el presidente, desde el año 1986 existe el BMAX Index, y eso fue lo que el presidente quiso decirnos, pero la ignorancia en bolsa nos hace vulnerables. Todos esos temas y muchos más en breve. No se vaya. El Ingeniero Revela continúa. Pausamos. Continuamos con el Ingeniero Revela, el poder del conocimiento. Miren, la constructora Armando Toros continúa su construcción de 3 torres al mismo tiempo, y esta, la Everest Tower, que se está construyendo en un sector exclusivo de Santo Domingo, como lo es el Piantini, y que se va a llamar Torre Wyndham Hotel, porque acaba de hacer una sinergia la constructora con los hoteles internacionales de Wyndham. Es decir, que es una torre emblemática y un condo hotel que va a tener un restaurante giratorio en el último piso y que va a girar 360 grados en 2 horas, y que usted tendrá una rentabilidad de un mínimo 20% mensual, y usted va a recuperar toda su inversión en 4 años, en 4 o 5 años. Ese es el tiempo récord, porque ya hicimos estudio de mercado para eso. Llámenos 809-535-8000. Felicitamos al ingeniero José Rosado por esta gran visión. Constructora Armando Toros. Miren, dicho esto, ustedes saben que siempre, como toda la semana, analizamos los mercados. Vamos a ver cómo cerró el Dow Jones Index y los índices de Estados Unidos, que cierran este viernes con una ligera mejoría. Esa es la número 2, señor director, para que pasemos a un tema muy importante. Vemos que el Dow Jones cierra 33.390, el S&P en 4.045, el Nasdaq 11.689, el Small Cap 2000 1928.
O sea que hubo fiesta en Wall Street con los mercados con una ligera recuperación, pero con mucho riesgo todavía porque las variables que indican una profunda, dura recesión, porque no hay aterrizaje forzoso, suave, el aterrizaje será forzoso y peligroso, están ahí y no han cambiado todavía. Miren, ustedes saben que el presidente de la República, en su rendición de cuentas este 27 de febrero, habló del pollo index. Y lo que hizo fue una analogía que un grupo de economistas jóvenes hicieron los análisis y determinaron que cuando el salario mínimo en el 2011, con lo que usted ganaba en el 2011 y lo que gana hoy, usted compra hoy una mayor cantidad de libras de pollo. Pues es cierto eso, ¿eh? Entonces, muchos medios de comunicación y comunicadores han querido ridiculizar al presidente porque creen que es falso, ¿no? Y es cierto, y nosotros lo vamos a ratificar aquí. El presidente tiene toda la razón cuando planteó eso, y es cierto que se compra mayor cantidad de libras de pollos ahora que en el 2011. Y trajimos todas las variables, los números no mienten, porque nosotros hablamos con un número aquí. Y este programa está diseñado para decir la verdad. Colóqueme, señor director, la número 3, para que veamos quién es el Big Mac Index de la analogía. Eso es Wikipedia. Yo le voy a exhortar a esos comunicadores bocina que quisieron ridiculizar al presidente que se vayan a Wikipedia, porque esto lo van a conceder. Dice aquí, Big Mac Index is a price index published since 1986 by The Economy, es la revista inglesa Economy, as an informal way to measuring the purchasing power parity, PPP, between two currencies and providing a text of the extent in which market exchange rate result in good costing the same in different countries. Lo que quiere decir eso es, como el Big Mac Index, que lo hizo la revista Economy, la revista inglesa Economy, en el 1986, lo que quiere es que el precio de un Big Mac, cuando lo comparamos con otro país, debe de ser más o menos similar o algo parecido, pero eso determina la apreciación o la devaluación de esa moneda de ese país donde se hace el análisis. No tiene que ser exactamente el mismo precio, van a variar evidentemente, dependiendo del tipo de cambio y dependiendo de la inflación, y entonces eso nos da a nosotros una idea de cuál es la apreciación o la devaluación de la moneda en ese país. Ese fue el objetivo que la revista Economy hizo ese index. ¿Y por qué con el BMAX Index? Bueno, porque McDonald's, que es una compañía, una multinacional de la Bolsa de Valores, pues nosotros lo hemos dicho que todo va a la bolsa, tiene una hamburguesa que es exactamente lo mismo. Si usted se come una hamburguesa en Santiago y se come otra en Hong Kong y se come otra en Frankfurt y se come otra en Suiza, tienen exactamente el mismo sabor, porque usan los mismos ingredientes, lechuga, carne, tomate, y entonces el mismo pan, todo tiene su receta, porque es el objetivo de la franquicia. Colóqueme la siguiente gráfica, señorito, para que veamos qué más dijo, quién es el Big Mac. Ahí vemos el Big Mac Index, entonces lo estamos viendo claro, lo que significa para nosotros el Big Mac, o sea, una gráfica de un sándwich que nos dice a nosotros hacia dónde nos vamos. Colóqueme la siguiente gráfica, señorito, vamos a ver, miren, amplíe lo que nos dice eso a nosotros, amplíe lo que lo podamos leer, para que entendamos quién es el Big Mac. What is the Economy Big Mac Index? The Big Mac Index was created by the economists in 1986 as a way of ensuring purchasing power parity. It's studied just a humorous way to explaining the economic theory, but it's now a recognized exchange rate evaluation technique. O sea, lo que comenzó como una teoría, ahora se ratifica y se reconoce como un cambio en la evaluación, una técnica de evaluación del tipo de cambio, de lo que le llaman exchange rate. Súbalo un poquitico más, señor director. El PPP state, there is a theoretical exchange rate that will allow you to buy the same amount of goods and services in every country. O sea, el purchasing power parity lo que determina es que usted puede comprar los mismos bienes y servicios en diferentes países. In this case, the basket of goods is a McDonald's Big Mac, the fast food chain's most well-known product. O sea, en este caso es de la cadena McDonald's Big Mac porque es una cadena reconocida internacionalmente. Big Mac uses the same ingredients in most countries: meat, bread, cheese, lettuce and onion. O sea que usa
los mismos ingredientes en todos los países. ¿Qué es lo que usa? Bueno, exactamente lechuga, tomate, pan y carne. Entonces, ¿con qué se come esto? Colóqueme la número 6, señorito, para que veamos esos países donde el Big Mac, ahí los vemos, amplíelo, Global Price of the Big Mac Index. Miren, bajan un poquitico, señor director. Ahí dice en Suiza, dice ahí Global Price of Big Mac as July 2022 by country, en US dollar. En Suiza, en ese momento, el Big Mac costaba $6.71, al precio del franco suizo, evidentemente. En Noruega, 6.26, en Uruguay, 6.8. En Suecia, 5.59, en Canadá, 5.25. Súbalo, señor director. En Estados Unidos costaba 5.15 de dólares. En Líbano, en Israel, 4.95. Y así sucesivamente. Colóqueme la número 7, señor director, para que veamos otros países más, donde es bueno conocer la variación y la apreciación del tipo de cambio, porque eso es lo que nos da eso. En Corea del Sur, 3.5 de dólares, Colombia, 3.48, México, 3.43, Guatemala, 3.36, y así sucesivamente. Entonces, ¿qué fue lo que dijo el presidente con el pollo index? Dijo el presidente, el día de la toma de posesión, que el salario mínimo en el 2011 eran 7.583 pesos. Ese es el salario mínimo. Esa es la número 10, señor director. Entonces, si ese es el salario mínimo, el día de la toma de su posición, dice aquí, presidente Luis Abinader habla del pollo index. Y muchos comunicadores han querido ridiculizar al presidente. ¿Y qué cosa es que los ridículos son ellos? Porque nosotros vamos a presentar los números aquí, a saber quién tiene la razón, si el presidente o los ridículos que lo quieren ridiculizar. Por eso es que este mundo es variable. El mundo es de lo que se preparan, este mundo es de lo que investigan y este mundo es de lo que estudian. Y cuando un comunicador se va a un medio de comunicación sin ningún tipo de estudio a hablar de lo que desconoce, la ignorancia es criminal. Entonces nosotros les exhortamos que antes, que cuando un presidente habla, algo bueno debe tener. Entonces, tómese un segundo de investigar qué fue lo que quiso decir el presidente cuando hizo esa comparación del Big Mac y que los muchachos que le mandaron el pollo, que le llamaron pollo index, le mandaron los datos. Colóqueme la número 11, señorito, para que veamos. En el 2011, el salario mínimo 7.583 pesos. Entonces, ¿qué significa eso? Que si nosotros cogemos y dividimos 7.583 dividido entre 55 pesos que costaba la libra de pollo en ese momento, entonces te compras 137.87 libras, 138 libras técnicamente con ese salario mínimo. Pero ¿qué es lo que el presidente nos quiere decir con eso? Nos está diciendo el presidente, miren, hoy tenemos un salario de 16.200 y pico, la libra de pollo cuesta casi 90 pesos y compramos más pollo, por eso es la realidad. Porque aún en tiempos críticos, porque vamos a ver la inflación y vamos a ver el tipo de cambio del 2011. En el 2011, el dólar estaba 36 por 1, hoy está 56 por 1. La inflación era 0,84 y hoy es 9 y pico. O sea que a pesar de todas las dificultades que el presidente pasó con la pandemia, con el cierre del país, con toda la inflación descomunal que se ha desatado, compramos más libras de pollo con el salario mínimo hoy actualmente. Eso no lo dice Fernando García, tenemos los números aquí. Colóqueme la número 12, señor director, para que veamos, mire, 138 libras usted compraba en el 2011 y eso es lo correcto. Ahí están los cálculos, divídalo, 7.583 entre 55 pesos la libra de pollo. Y la número 13, señor director, ¿cuál es el salario mínimo de acuerdo a lo que dice el presidente? 16.262 y la libra de pollo cuesta 83 pesos. O sea que pasó la libra de pollo de 55 pesos, 55 menos 83, 28 pesos menos. Pero ¿qué pasa? Que el salario mínimo, se ha subido muchísimo el salario mínimo, aún teniendo una inflación brutal y teniendo un tipo de cambio 20 puntos por encima y la inflación 8 veces más, como quiera compramos más libras de pollo ahora mismo. O sea que el presidente tiene toda la razón. Y los idiotas y los ignorantes y los que quisieron ridiculizar al presidente son aquellos que han hablado disparate sobre el pollo index.
Entonces vamos a soltarle que se callen con eso, ¿eh? Saquen eso de los medios de comunicación. Saquen el pollo index, porque el presidente tiene la razón. Colóqueme la número 13, señor director, para que veamos la 14. Ya vimos que son 196 libras que se compran actualmente, 16.262 entre 83, se compran 196 libras de pollo. O sea, en el 2000 un 42% más con ese pollo index que dice el presidente Luis Abinader. O sea que el tonto, el ridículo presidente, de acuerdo a muchos opinadores en la opinión pública, es el que tiene la razón. Este mundo es del que estudia, ¿eh? Este mundo es el que investiga y este mundo es el que más se capacita. Entonces, cuando usted sale a hablar a un medio de comunicación y querer ridiculizar a un presidente de la República, que es un alto ejecutivo y un empresario, y aquí no estamos defendiendo al presidente por defender al presidente, no, estamos defendiendo la verdad. Él dijo la verdad y a mí me encantó. De los temas del discurso del presidente, ese fue el que más me gustó. El pollo index, porque yo sabía a qué se estaba refiriendo el presidente. Yo sabía que el presidente estaba hablando de bolsa. Yo sabía que el presidente estaba hablando de la revista Economy, que se creó en 1986. Y yo sabía que hay un índice que se llama Big Mac Index, que se usa para determinar los diferentes tipos de cambio en todos los países usando ese bien y servicio que se llama Big Mac, esa hamburguesa. Pero como la ignorancia es criminal y lo que han cuestionado el discurso del presidente, desconocen que existe ese Big Mac Index. Es más, lo escucharon por primera vez el 27 de febrero y se rieron. Y hay otros candidatos que se fueron a hablar a los medios de comunicación. Entonces, colóqueme la número 16, señor director, para que veamos cuál era la inflación. Miren, en el año 2011, el dólar estaba a 36 pesos por uno y una inflación de 0.84. Hoy, en el 2023, el dólar está a 56 pesos por uno, que debe de costar más dinero todos los insumos porque tiene 20 puntos por encima. Déjenmelo puesto, señor director, para que veamos la inflación. Déjala atrás, señor director, y veamos, miren, 56 por uno y la inflación 7.8. Casi 8 veces más la inflación y 20 puntos más en el tipo de cambio. Y aún así compramos un 42% más de libra de pollo. Con el pollo index de ridículo que quieren decirle al presidente. Con ese ridículo pollo index. Es para que ustedes tengan un motivo de encontrar. ¿Quién es que dice la verdad? Bueno, pues el presidente es el que está diciendo la verdad. Los ridículos son los que lo están cuestionando. ¿Y cuál era la inflación de República Dominicana en el año 2011? Colócame la 17, señor director, para que ustedes tengan una idea. Pues le trajimos la variable, todo. Nosotros no tomó tiempo investigar eso. Amplíalo, señor director, para que veamos. Dice, evolución anual de la tasa de inflación en la República Dominicana desde el 2015 hasta el 2027 con sus proyecciones. Escogimos la del 2015, que es 0.84. Y usamos esa misma para el 2011, 0.84, que debió haber estado por debajo de 0.84, porque tiene 4 años menos. Sin embargo, usamos 7.80 la inflación mundial, no 8.36 que nos dice aquí en el 2022. O sea, que con todas las precariedades, con una inflación 8 veces más, con un tipo de cambio 20 puntos más, el presidente de la República, Luis Abinader Corona, tiene razón. El pollo index, se compran más libras de pollo hoy en el 23 que en el 2011. Eso significa que los dominicanos en el 2011 eran más pobres que hoy. Ahí están los números. Ahora yo lo estoy retando que vengan aquí a discutirlo con nosotros. No se vayan a los medios de comunicación a discutirlo en otro programa. Vengan aquí, que usted quiere discutirlo, venga a discutirlo con nosotros. Ahí está la inflación, ahí está el tipo de cambio y ahí está la libra que compramos hoy. A pesar de tener una pandemia y haber cerrado el país prácticamente por 3 años. Entonces, colóquenme la número 18, señor director, para que veamos la inflación mundial, que usamos la inflación mundial. Amplíala, señor director, para que veamos la inflación. Dice Dominican Republic, ahí los vemos, 7.8. Debimos usar 8.36. Y usamos esta. Y usamos en el 2011 la 0.84. O sea que el presidente con todas las adversidades que tiene ha podido salir a flote con la economía. Eso nos dice a nosotros que él es un gran gerente. Entonces, cuando usted no tenga argumentos para discutir al presidente, usted lo que tiene que hacer es probar esto que nosotros estamos haciendo, que lo que el presidente dijo es falso. Y nosotros estamos probando aquí que el presidente fue quien dijo la verdad y que los ridículos
y los ignorantes son quienes cuestionan el pollo index. Presidente, usted tiene la razón. Y aquellos que lo critican y lo cuestionan son los ridículos y los ignorantes, que quisieron satanizar el discurso con el pollo index y tratarlo a usted como con burla. Pues no es así. Y nosotros escribimos un artículo sobre la clase media en noviembre 16, noviembre del 22, el 16 de noviembre del 22. Ese es, colóqueme esa la número 19, señor director, para que usted tenga el título. Es el Agenda Élite Mundial contra Economía y destruye la clase media en el mundo. ¿Por qué traemos esto a colación? Bueno, porque ahora vamos a ver un video del candidato presidencial, el señor Abel Martínez, que quiere ridiculizar al presidente con el pollo index y habla de la clase media y quiere culpar al gobierno de que ha destruido la clase media, pero él no tiene las condiciones para cuestionar al presidente, porque ya hemos visto que el presidente es un gran gerente y él no lo es. Colóqueme ese video, señor director, el número 20, y démele audio. Mientras el gobierno del PRM se entretiene con el pollo index, la clase media dominicana está pasando por una difícil situación económica. Primero, por el costo de la vida que se le ha disparado y en días recientes por el fuerte aumento en la cuota de los préstamos por el incremento en las tasas de interés. Además de pagar comida cara, gasolina cara, electricidad cara, ahora está pagando una muy alta cuota del préstamo hipotecario o de vehículo. Tenemos que trabajar juntos en buscar cómo darle un alivio a esa clase media que muchas veces es tan olvidada. Por eso le propongo al gobierno estas 3 medidas. 1. Reducción del precio de la gasolina para reflejar la caída en los precios internacionales del petróleo. 2. Liberar durante este año del pago del impuesto a la propiedad inmobiliaria IPI a personas que tengan préstamos en el sistema financiero formal. 3. Crear un plan de rescate financiero para las personas que tienen préstamos informales a altísimas tasas de interés, para consolidar todos en un préstamo a menores tasas con el Banco de Reservas. La clase media creada en los gobiernos pasados está en riesgo de ser sepultada en este gobierno del PRM. En el 2024 pasaremos de las promesas a los hechos. Dominicano, aguanta, ya falta poco. Del presidente, mientras el presidente se entretiene con el pollo index, la clase media la está destruyendo, alta tasa de política monetaria, altos intereses, canasta familiar más cara, pero ya vimos la inflación, o sea, él no tiene las condiciones, porque una persona que desconoce que la inflación es mundial y que la inflación no ha sido el presidente, sino los mercados, no tiene las condiciones para gobernar a nada. Una persona que desconocía, que aprendió ahora con el presidente, que el pollo index viene del Big Mac Index, de la revista inglesa Economics, creada en el 1986, no tiene las condiciones para ser presidente, porque él desconocía eso. Él no sabe lo que el presidente quiso decir con el pollo index. Y ya probamos que se compran más libras de pollo, ahora está descalificado totalmente. Entonces, él dice de la clase media, y vamos a ver los videos, lo que nosotros trajimos, porque son datos mató a relatos. Entonces, le hemos dicho siempre a este país que se cuiden de los candidatos demagogos, de ese discurso barato que no tiene fundamento y que no tiene argumento, porque no ha traído nada. Eso tenemos nosotros más de 6 o 8 meses diciendo lo que va a pasar en este país, con la clase media, con la inflación, con la política monetaria. Tenemos meses diciendo esto y haciéndole recomendaciones al gobierno. Eso no es al gobierno, señor Martínez. Usted no tiene las condiciones para cuestionar al gobierno porque usted ni siquiera sabía qué es el pollo index. Eso que usted dice, que el presidente se está entreteniendo con el pollo index, destruyendo la clase media. No, el que está entretenido es usted, que no entendió lo que dijo el presidente porque la interpretación es parte del examen y usted se quemó en la materia. Usted no supo que cuando el presidente hizo esa analogía con el pollo index se estaba refiriendo al Big Mac Index y que usted conoce y que lo aprendió usted ahora y lo aprendieron miles ahora también. Y esos comunicadores que quieren satanizar al presidente también lo están aprendiendo ahora. Entonces, vamos a ver la clase media a la que usted se refiere, que la presentó usted ahí en su video. Esa es la número 21, señor director. Vamos a ver cuál, mire, esa es la clase media, con todo el respeto a esa familia. Pero ese no es el perfil de una clase media, señor Martínez. Y esa es la foto que usted publica de la clase media, la destrucción de la clase media. Pero hoy se ve que es una familia humilde. Eso no es clase media, señor. Entonces, ¿cuál es la clase media que usted ha construido, que ustedes construyeron 20 años? Esa es la clase media. O sea, que hasta eso está mal hecho. Hasta eso está distorsionado.
Entonces, es para que usted tenga una idea. Usted no tiene las más mínimas condiciones para cuestionar el discurso del presidente. Ya lo vimos y vamos a ponerle los números y el por qué. De dónde viene esta inflación y por qué viene la tasa de interés tan alta y por qué los productos de primera necesidad y las familias de clase media se están destruyendo, que tiene que ver con la élite mundial, no con el presidente de la República. Porque por eso escribimos ese artículo. Búscalo en la información. Élite mundial contrae economía y destruye clase media. Noviembre 16 del 2022. Periódico La Información. Léalo, señor Abel Martínez, para que usted se ilustre y sepa por dónde viene a la clase media. Colócame ese video, señor director, la número 21, y veamos qué dijimos nosotros en ese artículo y este programa que fue en noviembre que lo hicimos, hace 4 meses de este programa. Colócame ese video, señor director. Contrajo la economía, productos mínimo un 25%, los productos de la canasta familiar. Las consecuencias fueron devastadoras a las pequeñas empresas, donde miles cerraron sus puertas por las quiebras masivas. Esta inflación entonces provocó la caída de la bolsa y todos sus índices en todas las regiones, provocando una recesión mundial y empeorando más aún la situación global, donde la falta de producción y de transporte, junto a un aumento de los commodities, que ese dinero sin valor salió a comprar a los mercados, provocó un aumento de los precios de los productos de primera necesidad en un mínimo de un 25%. Es para que tengamos una idea de qué fue lo que nos trajo esa pandemia. Entonces, nosotros les recomendamos que lean ese artículo porque le va a dar un punto de referencia de qué está haciendo la élite mundial, qué es lo que ellos hacen. Y vamos a ver con lujo de detalle qué es lo que ellos están haciendo y cuál es el peligro de esto. Y cuando decimos ellos, nos referimos a los bancos centrales poderosos. Nos guste o no, ellos tienen el sartén por el mango, ellos controlan el juego, quiera usted o no, porque ellos son los que hacen todo. Entonces, colócame la número 5, señor director, para que veamos, miren, para frenar la inflación mundial, tanto el Banco Central como la FED dicen que es mejor subir las tasas que hacen menos daño a la economía que la inflación. Y la suben 75 puntos básicos, dejando abierta su intervención de manera indefinida en los mercados. Entonces, fíjense, la clase media es quien compra, es la que más consume, porque es la clase más productiva. Entonces compra casas, vehículos, usan sus tarjetas de créditos para ir de vacaciones y financian sus empresas. Eso es lo que hace la clase media. Entonces, si la clase media es la que más consume, porque es la que sustenta la economía, entonces vemos en nuestro caso que las pymes tienen más o menos un 95% de porcentaje de los empleos directos. Y eso está en toda parte del mundo. La clase media es la que sustenta realmente la economía. Entonces, si le suben el valor del dinero, si recogen el dinero, si le quitan el financiamiento, si el dinero está más caro ahora, cuando usted se financió hace 2 años y usted se financió, por ejemplo, a $1 millón, ahora usted tiene que pagar el doble o el triple por ese $1 millón, su empresa tiene problemas, su casa usted tiene problemas, su vehículo suyo tiene problemas, porque si usted pierde su empleo, que millones lo van a perder y que están en riesgos, producto de que las empresas están perdiendo valor en las acciones de la bolsa, entonces ellos cortan por las nóminas, evidentemente. Entonces alguien va a salir de su empleo. Eso no es Luis Fernando García, es el sistema que está diseñado así. Ya Facebook despidió la semana pasada 11,000 empleados. Entonces, colócame la número 6. Eso fue lo que dijimos en noviembre del año pasado, el 22 de noviembre del año pasado. Nosotros pensamos que el señor Abel Martínez tenía otra formación más amplia de cómo funciona el mundo y la economía. Fíjense que él habló de la clase media, la destrucción, y nosotros estamos diciendo hace 6 meses quién es que está destruyendo la clase media y el porqué de lo que estamos viendo hoy, pero él no se entera. Entonces, un aspirante a presidente que no tenga idea de cómo funciona la bolsa, de que piense que la bolsa de valores es una casa de empeño, que no entienda los mercados, no tiene las condiciones para ser presidente de la República. Porque el mundo es globalizado y el mundo se controla desde Wall Street. Y él cree que la bolsa de valores es una casa de empeño. Es como ir a Montepiedad, porque no la menciona. Entonces, eso es crítico y es lamentable que tengamos aspirantes a la presidencia que se vayan a los medios y suban videos y audios hablando disparates sobre lo que está pasando hoy
y que nosotros tenemos meses diciéndole al gobierno y al país lo que está pasando y por qué de las cosas. Porque este programa nació para decir la verdad. Colócame la número 22, señor director, para que veamos qué más en ese artículo nosotros escribimos y vamos a leer esa. Amplíalo, señor director. Esto aumenta el riesgo y muchos podrían perder sus casas, sus empresas y con ello el futuro por el aumento del dinero, por el agravante que se financiaron antes de la pandemia a tasas bajas o negativas. Usted escuchó, señor Abel Martínez, se financiaron a tasas bajas y ahora las tasas están altas, producto de la inflación. O sea que su ignorancia va más allá de eso. Entonces, y ahora sus pagos en los intereses se han triplicado y hasta cuadruplicado, lo que hace insostenible que puedan mantener sus bienes, propiedades y sus empresas activas sin ir a la bancarrota a través del tiempo. Usted escuchó bien, Abel Martínez. Eso hace 4 meses que dijimos eso. ¿Qué es lo que está pasando con la clase media? Y usted desconoce eso. O sea, usted aspira a la presidencia de la República y desconoce con qué se come Wall Street. Y no entiende que los mercados son los que nos han traído hasta aquí. Y que hoy la clase media está sufriendo producto de estas políticas monetarias y esa agresividad de los poderosos. Banco Central de Europa, Banco Central de Inglaterra y Reserva Federal, incluyendo el People's Bank of China. Y usted desconoce eso y usted quiere gobernar este país. Pues mire, nosotros le vamos a decir algo. Dentro de su territorio Santiago de la República, usted que aspira a gobernar 48.000 kilómetros cuadrados, pero hay un pedacito que pertenece a los 48.000 kilómetros cuadrados, que usted tiene 7 años que no lo ha podido resolver, que ese es el problema del hospedaje yaque, que está podrido y sucio y asqueroso. Resuelva eso. Ese pedacito, usted tiene 7 años y no ha podido resolverlo. Entonces eso lo descalifica a usted, porque si usted en su territorio no ha podido resolver ese chin del hospedaje yaque, que usted no puede pasar por ahí por la insalubridad, no se puede caminar en carro, ni en vehículo, ni en bicicleta, ni en nada, y usted tiene 7 años y no ha podido resolver ese problema, y usted aspira a ser presidente de la República, y no tiene los conocimientos ni las condiciones necesarias de los tiempos actuales, modernos, sobre los mercados, sobre cómo funcionan los mercados. Colócame el siguiente video, señor director, y vamos a seguir avanzando en los videos de ese artículo que escribimos modestamente el 16 de noviembre del 2022. Colócame ese video, el número 23, señor director. Director, para que veamos qué más, cómo se maneja la élite mundial. Amplíeme ese párrafo, señor director, amplíemelo eso. Ahí vemos. La élite mundial, que se maneja como una mafia y un cartel, se beneficia del colapso de la clase media y la ignorancia de nuestros pueblos en bolsa de valores, porque son ellos los dueños de la banca, de los mercados y las empresas que cotizan en la bolsa. Además son los responsables de crear la crisis a través de imprimir dinero, ponerle el precio, distribuirlo y ahora salen a recogerlo subiendo la tasa de interés para forzar una recesión y un colapso en la economía mundial, afectando hacia el mundo y a la clase media para quedarse con sus activos y con ello destruir el futuro de nuestra familia a través de la manipulación de la bolsa de valores. O sea que el COVID-19 solamente le ha dado la excusa perfecta a ellos para hacernos más pobres y más dependientes de ellos y de los mercados. Así que se maneja la élite mundial. Entonces, cuando nosotros le decimos que este no es el mejor momento para endeudarse, no lo es. Ese artículo, búsquelo, salió el 16 de esta semana pasada, en el 107 aniversario del periódico La Información, y que nosotros lo felicitamos por esa gran trayectoria, y que somos colaboradores y a mucha honra. Felicitamos a su director, a don Emanuel Castillo, que siempre nos distingue. Entonces, el objetivo de escribir este artículo nuestro era para que ustedes tengan más visión de qué es lo que está pasando en el mundo con los poderosos y la clase media. Entonces, fíjense. 16 de noviembre del 2022 en ese artículo. Usted lo puede buscar en Google, la información digital. Es para que ustedes tengan una idea de quién es que está diciendo la verdad. El señor Abel Martínez, lo primero que es miente, de forma grosera, le miente a este país. Y de forma grosera quiere culpar al gobierno de la destrucción de la clase media que ellos destruyeron por 20 años. Y que nosotros aquí hemos probado quién es que está destruyendo la clase media y que él desconoce que los mercados
son los que contribuyen a través de la bolsa a destruir la clase media, los poderosos, porque están manipulando los mercados y nosotros no nos enteramos. Entonces, un aspirante a la presidencia que no tenga conocimiento en bolsa no puede ser candidato, no puede ser presidente de la República. Pero él no ha podido resolver el problema del hospedaje ya, que está podrido en sucio. Una podredumbre total y absoluta. Y cuando llueve, usted no puede pasar a 10 bloques a la redonda. Usted no puede pasar. Y ese es un pedacito de Santiago. No es el monumento, ¿no? No me enseñe la sala, enséñame el baño y enséñame la cocina de Santiago. Y esa es la cocina de Santiago, el hospedaje ya, que usted no lo ha podido resolver. Entonces resuelva eso primero, para que pueda usted aspirar, si algún día tiene las condiciones, que yo pensaba que usted tenía unas condiciones más amplias, una visión más amplia de lo que eran los mercados. Colóqueme la número 24, señorito, para que veamos el crudo de petróleo. Miren, el crudo de petróleo va a seguir subiendo, está una tendencia ahora mismo muy peligrosa, que puede ser que continúe la tendencia alcista, producto de que hay mucha presión con Rusia y Ucrania y el crudo se está saliendo de una fuerte resistencia. Entonces vamos a tener más inflación. Entonces, señor Martínez, le vamos a mostrar a usted, antes de irnos a pausa, la inflación en Alemania, la cuarta economía más poderosa del mundo. Eso que usted dice de alza de tasa y de inflación. Colóqueme la número 25, señor director, para que veamos. Miren, esa es la inflación en Alemania, 9.30%. German inflation year to date measured by HICP, 9.30 la inflación. Todavía nosotros no tenemos una inflación por debajo de 9.30, en 7.84. Y colócame el siguiente video, señor director, y ahí nos vamos a pausa. Es el número 26, para seguirle dando respuesta al señor Abel Martínez de lo que él desconoce y que nosotros tenemos meses diciéndolo y que no es el gobierno que tiene la culpa. El gobierno ha manejado perfectamente el Banco Central, el manejo de su tasa de política monetaria, que entró bien agresivo, porque si no, hoy tuviéramos, no la libra de pollo a 83 pesos, no, la tuviéramos 200 pesos si el gobierno no entra agresivo. Y qué bueno que el Banco Central entró de forma agresiva y nosotros hemos sido los más críticos del gobernador del Banco Central, cuando hemos tenido que serlo. Pero en este caso manejó la economía con toda la tranquilidad y con toda la exactitud posible que ameritaba los tiempos de hoy. Y que el Banco Central de Europa no pudo hacer eso. Y por eso hoy Europa y Alemania tienen problemas, por un retraso de Christine Lagarde que se quedó atrás. Sin embargo, el nuestro, el gobernador del Banco Central, el señor Valdés Albizu, salió adelante en la carrera. Colócame ese video, señor director, el número 26. Ingreso que una persona de clase media tenía que tener para pagar su casa. En el 2020 era alrededor de $60,000 y en el 21 de $62,000. Hoy tiene que tener un ingreso mínimo, bájalo, señor director, este es el logo de Telecontacto, un ingreso mínimo de $107,281. O sea, que si usted se financió hace 2 años cuando comenzó la pandemia y usted tenía un préstamo y tenía que pagar ahora una tasa de interés baja, usted va a tener que ganar todo ese dinero de $60,000 que usted ganaba, pero el salario no es elástico. Para usted sostener esa casa, para usted poderla pagar, tiene que ganar ahora $107,000 en 2 años. Entonces eso es destrucción de la clase media. ¿Y quiénes la destruyen? Bueno, ellos fueron los que le subieron el precio al dólar. Ellos son los que están subiendo la tasa de interés. Ellos son los que le están subiendo a usted los intereses y vienen por ustedes a recoger el dinero, vienen por nosotros, vienen por las pequeñas empresas y vienen por la clase media a nivel mundial. Eso es la realidad, ¿eh? A ellos no les importa nada ni nadie, les importa sus intereses. Y nuestros pueblos vulnerables, porque no sabemos de bolsa, ni nos enteramos qué es lo que está pasando en el mundo. Entonces, esa política, esa agenda de ellos, de quedarse con la riqueza de nuestros pueblos y la clase media, es real y es sí o sí. ¿Y dónde la vemos? En la bolsa de valores, porque tiene que ser transparente la bolsa. Porque lo único que ellos se preocupan es que la bolsa sea transparente. Ahora bien, ellos tienen un 5% pagos de altos funcionarios y altos ejecutivos, conocedores de bolsa, desacreditando la bolsa de valores, que es un negocio. Continuamos con el ingeniero Rivera, el poder del conocimiento. Miren, la Reserva Federal acaba de sacar más de $600,000 millones del mercado. O sea,
hay dos armas de destrucción masiva y por eso se está destruyendo la clase media. Por eso explicamos ya por qué hubo que subir la tasa de interés y que el Banco Central hizo lo correcto y que el presidente ha manejado la economía a la perfección a pesar de la crisis, a pesar del tipo de cambio más caro con el 2011, 20 puntos por encima y la inflación 9 veces más. Entonces, esas dos armas de destrucción masiva significan más destrucción para la clase media. Por eso reiteramos que no se endeude de nuevo hasta que no pase lo que viene. Lo peor no ha pasado. Queremos dejarlo con este video, señor director, el número 28, y ahí nos vamos. Y será hasta una próxima entrega. Colóqueme ese video del 28, señor director. Versus el GDP. Entonces, fíjense, la tasa de interés. En lo activo subieron porque hubo una constante reducción de tasa de interés por 20 años. Desde el año 1982 viene bajando la tasa de interés, pero por los últimos 20 años estuvo negativa hace 2 años. Entonces esa tasa de interés negativa hizo que subieran los activos, las acciones en la bolsa, los precios de la casa. O sea, hay una burbuja inmobiliaria mundial. Por eso las casas están mucho más caras, porque esa tasa de interés, ese dinero sin valor, porque yo lo tenía en negativo, tasas negativas, sin valor. Entonces usted sale a comprar commodities o sale a comprar bienes raíces, oro, petróleo, y sale a comprar todo lo que tenga que ver con materias primas. Entonces sube, se inflan esos instrumentos, pero usted sigue ganando la misma cantidad de dinero. Entonces ahora, cuando ellos le suban a usted la tasa de interés que le están subiendo, la Reserva Federal ya está casi en 4, y el Banco Central de Europa la subió de nuevo 75 puntos, entonces el dinero está subiendo, su financiamiento está subiendo, el crédito está subiendo, y usted tiene que pagar 2 o 3 veces más por sus intereses. ¿Qué significa eso? Quiebra total. Si usted no se puede sostener en el tiempo, las pequeñas y medianas empresas tienen problemas, y la clase media, cuando usted pierde su empleo, cuando usted lo despiden, entonces usted pierde todo lo que usted se financió, su casa, su vehículo, y lo perdió todo. Colócame la número 9, señorito, para que veamos por qué vienen ellos por ese dinero, por el asset price. Mire, asset price, ese es el valor de los activos en función del PIB de los Estados Unidos. 25 trillones de dólares en la economía norteamericana, 81 trillones de dólares de los activos. Ese margen, esa flecha que está ahí, es el margen de destrucción que ellos quieren. Ese gap que está ahí, ese hueco entre la diferencia entre 81 trillones y 25 trillones, ellos vienen por ese dinero. Y ese dinero es de ellos, porque ellos creen que son de ellos. Ahora, ¿cómo lo van a conseguir eso? Subiendo la tasa de interés sí o sí. Entonces la Reserva Federal ha subido ya 4% de 0.00 que estaba en menos de un año. Entonces, ese dinero va a llegar sí o sí a los bolsillos de ellos, porque ellos están financiando a los empresarios, a las pequeñas empresas y a los países. Posiblemente la deuda externa nuestra está en manos de la Reserva Federal. Ellos tienen 2 trillones de dólares en mortgage-backed security, que vamos a ver la cantidad de dinero que es eso. Colóqueme la número 10, señor director, para que veamos qué más quieren ellos de nosotros. Miren, home buyer demand colapsó. Colapsó la casa, la demanda de la compra de casa en su punto más bajo, lockdown. Fíjense, el crash en el 2008 estaba a la misma dirección que donde está hoy. ¿Ustedes piensan que eso es fortuito o que eso es al azar? No, eso no es al azar. Es que no hay dinero. Es que en la medida que ellos suben el dinero, en la medida que suben el crédito, entonces colapsa la demanda. Y la recesión es sí o sí. Entonces, ¿cuándo es? Yo no lo sé, nadie lo sabe. Ahora, el mercado nos está diciendo que hay graves problemas en los próximos 6 meses. Recuerde que esta información se filtra de 12 a 17 meses, porque ese es el tiempo que dura aproximadamente los bonos del Tesoro de Estados Unidos. Entonces, esa inyección de liquidez. Pinturas Glidden. Transforma tu inspiración en acción mientras tus niños juegan en casa. Presentó